estamos de vuelta. La bienvenida, por supuesto, a mi querido Enrique Krause, escritor, historiador, director de la revista cultural Letras Libres. También Roger Bartra, antropólogo y sociólogo. Bienvenidos, caballeros. Buenas noches. Noches, Fernando. Un gusto que me acompañen. De verdad, agradezco mucho su presencia aquí. Iniciar con esto. Enrique, ¿cómo estás, querido Enrique? Oye, este es un movimiento, en Estados Unidos le dirían bold, ¿no? Es decir, con mucho valor este movimiento, esta manifestación, esta expresión del por qué pensar en ir a buscar el voto de Xóchitl Gálvez o por qué votar por ella y no el continuismo de Morena, de Andrés Manuel López Obrador a través de Claudia Sheinbaum. Mi gran pregunta es, Enrique, ¿cómo se puede pasar por encima de este pasado, por ejemplo, de un PRI? Porque, a ver, el planteamiento me parece lógico en cuanto a un partido hegemónico que pretende ser Morena, que aplaste a los demás como si fueran enemigos. Pero entonces mucha gente recuerda los 71 años del PRI en México y dice, bueno, pero es que ahí estaríamos votando por uno que sí fue hegemónico, que estuvo 71 años en el poder, y ¿quién nos garantiza que no otra vez harán lo mismo? Estos son algunos de los argumentos, ¿no? Y te lo planteo desde la perspectiva de aquellos que no se convencen con este abanico de posibilidades que presenta la oposición, mi querido Enrique. Bueno, muchas gracias, Fernando, y qué bueno que está acompañándome Roger Bartra, que acabo de decir, es el organizador quien tuvo la iniciativa del manifiesto y me gustaría mucho que él lo comentara. Pero concretamente a tu pregunta, Fernando. Mira, yo critiqué al PRI en cientos de artículos, 15 libros, documentales, todo lo que tú te imagines, desde 1968 con Díaz Ordaz, los 70, los 80, los 90, y luego lo critiqué de nuevo en el siglo XXI y lo critiqué durísimo y de manera merecida, estoy seguro, a lo mejor hasta me quedé corto, al irresponsable gobierno de Enrique Peña Nieto. De modo que la última persona que puede tener simpatía por el PRI soy yo. Pero hay que reconocer lo siguiente. Primero, en la lucha del PAN por 60 años, desde 39 hasta 89, contra el PRI tuvo un mérito. Los dos gobiernos, los de Fox y Calderón, dejaron mucho a deber y fueron muy defectuosos, pero tratar al PAN y al PRI del mismo modo, históricamente, no es justo. Pero dejemos eso a un lado. Lo que está en juego ahora es la democracia en el año 2000, democracia frágil, joven, de la cual México solo tuvo un pequeño ensayo en el siglo XIX, en la época de Benito Juárez, y luego unos cuantos meses, hacia 1911 a 13, con Francisco Madero. Es absolutamente explícito el deseo del régimen del gobierno de López Obrador, y Claudia Sheinbaum no se ha deslindado, sino lo contrario, ha avalado ese proyecto de someter a la Suprema Corte, dominar al Instituto Nacional Electoral, acabar con el Instituto de Transparencia. El hostigamiento a la libertad de expresión es clarísimo. En suma, se trata de optar entre la deriva autoritaria, como dice el manifiesto, y la democracia. Nadie le va a dar a Xóchitl Gálvez, de los firmantes, desde luego no se lo daré yo y estoy seguro que Roger Bartra tampoco, un cheque en blanco, ni mucho menos. Pero en este momento se trata de una tercera, y yo diría última llamada, para prevenir la deriva autoritaria de México, deriva que ya
se ha visto muy claramente en el caso, por ejemplo, venezolano. Creo que con esto más o menos te doy una idea de por qué Xóchitl Gálvez, más allá de los partidos que la postulan, Xóchitl Gálvez eh, es la opción que nos parece la que puede, bueno, vamos a usar la palabra, ¿no? Salvar la democracia mexicana. ¿Qué hará en el poder? Ese es otro tema y la estaremos vigilando estrechamente. Sí, no, y a mí no me queda ninguna duda, lo decía Enrique Krause y muchos otros colegas también, pero bueno, Enrique, cuando ha tenido que fiscalizar a cualquier gobierno a través de su trabajo, lo ha hecho. Es decir, indistintamente del color que sea el partido que esté en el poder, ¿no? Hay que ser claros. Si usted conoce la obra de Enrique Krause, estará igual de claro que yo, ¿sí? Ahora, voy con Roger Bartra, si me permites, Enrique, que ya lo decías tú. La idea surge por parte de Roger Bartra para que se haga este manifiesto. Decía yo, Robert, es un movimiento muy valiente, ¿no? Ya lo decía Enrique, lo hemos visto a través del gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Cada vez que hay una manifestación contraria a lo que piensa, a lo que quiere Andrés Manuel López Obrador, se convierten en objetivos. Enrique Krause ha sido mencionado cualquier cantidad de veces, cualquier otra voz que difiera y que no le aplaude a Andrés Manuel López Obrador, se convierte en un objetivo. El ponerse en este manifiesto, Roger, sin duda alguna es un llamado a la reflexión por lo menos, pero al mismo tiempo los puede exponer hacia el futuro. Roger, deciden correr este riesgo todos ustedes a pesar de lo que ya se ha vivido durante el gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Y esto habla de una gravedad importante. Enrique Krause decía, Venezuela, yo lo he dicho 1,000,000 de veces, todos los pasos se parecen a lo que ocurrió con Chávez en Venezuela. Muchos mexicanos lo quieren creer, pero cada vez es más parecido, ¿no? Estamos en ese punto, Roger. Esta motivación es la que los lleva a exponerse una vez más en esta temporada electoral y en un momento tan tenso en México. Claro que sí, es esta situación de peligro, de que la comunidad intelectual siente que hay un verdadero peligro de una restauración del antiguo régimen autoritario. Ese es el meollo del punto. Yo quiero plantear algo que me parece que es necesario aclarar desde el principio. Yo creo que fuera de México y aún en México hay cierta confusión. Yo creo que no se acaba del todo de comprender que el gobierno de López Obrador y su partido son en realidad la expresión de un populismo reaccionario de derecha y que este populismo reaccionario y de derecha está intentando algo que es imposible, pero lo está intentando, que es la restauración del antiguo régimen nacionalista revolucionario. Es decir, que la verdadera continuación de ese autoritarismo, de esa dictadura perfecta que encarnó en el poder durante 70 años en México en el siglo pasado, no está en el PRI que conserva esas siglas, sino está en su continuador, que es López Obrador, y su candidata. Yo creo que es muy importante entender esto, y sobre todo cuando se compara con la situación de Venezuela. En realidad son situaciones muy diferentes. Chávez era un golpista desde el comienzo y después dio un golpe habiendo ganado unas elecciones en nombre de la izquierda. López Obrador es mucho más confuso. Él no es un personaje de izquierda, fue incubado dentro de un partido que simbolizaba la izquierda, pero que había heredado la tradición populista del PRI, justamente el cardenismo. Y el cardenismo dentro del PRD, de ese partido, sufrió una mutación y se volvió populismo reaccionario.
ese es lo que encabezó López Obrador. Y es muy importante porque este intento de restauración del antiguo régimen, que es como es algo imposible, ha llegado a una situación de desmadre, de destrucción de instituciones y lo peor de todo, ha resucitado la vieja corrupción bajo nuevas formas, ha militarizado al país, ha permitido, tolerado que la inseguridad se generalice y el autoritarismo es lo que ha predominado. Y esto ha generado una respuesta espontánea de grandes partes de la ciudadanía y una respuesta de intelectuales inquietos, no solo porque han sido agredidos por el presidente de la República, como el caso de mi querido Enrique, sino porque están dándose cuenta que hay una situación de auténtico peligro por este falso y fracasado intento de restauración del viejo autoritarismo. Pero autoritarismo no restaurado, de todas maneras, es autoritarismo y eso es lo que estamos viviendo en estos momentos. Esta tendencia restauradora, eso quiero señalarlo, ya estaba alojada en el seno de la política mexicana con Peña Nieto. El presidente priista ya intentó una cierta restauración y se podría decir que en realidad los intentos restauradores de López Obrador son una continuación de ese fracaso de Peña Nieto, del anterior presidente priista, y que han llevado pues a otro fracaso. Y ante este fracaso surgen una enorme cantidad de peligros ante los cuales nos enfrentamos muchos intelectuales que deseamos parar esta deriva autoritaria. Hablamos de la democracia y el riesgo de la democracia mexicana y yo les decía, ya hoy la democracia mexicana está herida, ya la democracia mexicana hoy está trastocada en todos sus ámbitos, en el ámbito de las instituciones, en el ámbito de la educación, en el ámbito de la salud, ni hablar del tema de la militarización del país, pero sí hablar entonces, Enrique, de lo que ha venido pasando con el Instituto, cómo se ha metido Andrés Manuel López Obrador, de cómo han salido los mexicanos a defenderlo. Y viene un proceso electoral y pienso, ¿dónde hay alguna paz o garantía? Al menos en mí no la hay. Y creo que varios o muchos mexicanos se hacen esta pregunta. ¿Dónde yo puedo encontrar una paz o certeza de que no va a trastocar la elección per se? Es decir, que van a intentar cometer un fraude o van a manipular cualquier cantidad de votos. Enrique, en este contexto, ¿hay alguna garantía? ¿Tú sientes que están las condiciones dadas para estar seguros de que será una elección transparente, democrática, etcétera? Bueno, mira, vamos por partes. Por supuesto que no puedo estar seguro. Ya no ocurrió, los dados están cargados porque el presidente ha intervenido directamente a través de su mañanera a favor de Morena y de la candidata oficial. Y por supuesto que también hay pruebas abundantes, ¿verdad?, de la movilización de los llamados servidores de la nación para la inducción del voto o la inducción del miedo a votar por la oposición bajo la amenaza de que Xóchitl Gálvez va a acabar con los programas sociales, etc. Pero quiero decirte que a pesar de ello, esto es lo que tenemos. Estamos ya a 10 días de la elección y yo confío en el nuevo protagonista, porque es nuevo, de la historia política mexicana, que es la ciudadanía. Esa llamada marea rosa es algo, Fernando, que no se veía en México. Yo diría que desde el año de 68, que fue muy acotado a la Ciudad de México, pero en el nivel nacional, llevando personas de todas las edades y sí, de diversas clases, ante todo la clase media, pero también la clase media más baja y la clase obrera
y grupos campesinos. Mira, esos contingentes, esa marea está muy bien. Es un tsunami, ¿eh? Y no se veía antes. En la época dorada del PRI, cuando el PRI ganaba de todas las elecciones y no le dejaba ganar al PAN más que una o dos, tres alcaldías, en esa época en que el PRI llegó a ser, eh, a tener un candidato a la presidencia como López Portillo, que contendió contra nadie, o sea, él solo, la ciudadanía no se movilizaba, era inerte o era inmadura o no veía el horror que venía. Esta sí lo ve, esta sí está agraviada, esta sí está profundamente agraviada. Entonces, yo creo que las señales que hemos visto indican que la presión, a pesar de estas condiciones adversas e incluso diría yo fraudulentas, que enfrentaremos en la elección, la ciudadanía se dejará sentir con su voto. Y además, ese contingente no va a desaparecer después del 2 de junio. Bueno, esas son mis reflexiones a bote pronto, Fernando. Enrique, gracias. Sí, estoy de acuerdo contigo, lo de la marea rosa es impresionante, la movilización que ha logrado. Yo creo que Xóchitl Gálvez trae un momentum increíble, fuera de lo que se vio y de lo que se habló y de los debates. En la calle la sensación es otra, y lo has dicho tú muy bien, este movimiento no se había visto, ¿no? La marea rosa es una muestra poderosísima del agravio, como dice Enrique Krause, de todos estos mexicanos y mexicanas por el gobierno y la operación de Andrés Manuel López Obrador. Ahora, Roger, lo decía bien Enrique, esta marea rosa va a continuar, sea quien sea, ¿no? En este caso, pongamos el escenario de que llegue a ser Xóchitl Gálvez la presidenta del país. Pero Morena va a seguir ahí. ¿Cuántos estados son? 23 estados. 23 estados, obviamente va a estar metido en el legislativo. Es decir, todavía va a tener un coto de poder importante Morena y el oficialismo. ¿Qué tanto, Roger, crees que pueda permitir al próximo gobierno trabajar la presencia todavía de Morena en estos estados, en el legislativo, en diferentes estructuras del poder mexicano? Mira, si gana Xochitl, cosa que yo creo que es posible, no está decidido nada todavía y hay muchas señales de que es posible que gane. Va a ocurrir una serie de situaciones muy difíciles. La primera de las cuales será que el propio presidente no va a aceptar el resultado. Y eso va a generar una situación muy dañina y no sabemos qué, digamos, patadas de ahogado puede dar el presidente. Superado esto, porque de alguna manera si está claro que gana Xochitl, superado esto, efectivamente, como dices, Fernando, va a haber una oposición muy agraviada a su vez por haber perdido el poder ante esta marea rosa y ante los partidos que ha calificado del pasado y que son conservadores, etcétera. Y claro, habrá una situación de cierta inestabilidad. Pero vamos a suponer que gana Claudia Sheinbaum. Lo mismo va a pasar. Esta marea rosa va a estar ahí. Si gana Claudia Sheinbaum, no va a ganar, no va a arrasar. No tiene carisma, no tiene carácter, no se siente ninguna emoción de la gente hacia ella. Pero va a tener enfrente también a esta marea rosa, a organizaciones que han adquirido mucha fuerza y desde luego los tres partidos coligados sin una mayoría en el Congreso lo va a tener muy difícil. Sí, de acuerdo con la lectura de Roger, la falta de conexión de Claudia es impresionante. De verdad que a veces me quedo sorprendido de lo
no transmite, ¿no? Lo que no transmite, digo yo, es como un témpano de hielo. Voy a marcar la última pausa, regreso. Les dejo esto en la mesa, mi querido Enrique y Roger. Por supuesto, ya desgraciadamente, México está polarizado. Ya es un hecho. Gane Claudia o gane Xóchitl, creo que va a ser una diferencia apretada. Esto a ningún país le cae bien, una polarización. A ningún país. ¿Cómo manejarla, Enrique? ¿Cómo manejarla, Roger? Porque ya pasada la elección, va a haber dos bloques, a nivel nacional, a nivel poblacional. Y en estas divisiones es que se pierden los países muchas veces. Regreso y escucho sus respuestas, si les parece, en este último segmento con Enrique Krause y Roger Bartra. De vuelta en este último y muy corto segmento con Enrique Krause y Roger Bartra. Roger, ¿cómo manejar esta polarización? Porque la polarización que ya se va a quedar, gane quien gane. Te escucho. Analizar es qué es lo que caracteriza a cada uno de los dos polos. En el polo de Morena lo que tenemos básicamente, y eso va a seguir así, es un ramillete de tribus peleoneras, sin ideas, con intereses. No han logrado consolidar un verdadero partido. Sin la presidencia no van a llegar a ningún lado. Si tienen la presidencia, como no va a ser una presidencia fuerte, va a ser un conjunto, un desorden. Del otro lado tenemos a tres partidos relativamente bien organizados que mal que bien mantienen una ideología y tradiciones y han ejercido el poder, tienen tradición de gobernabilidad y hay una gran marea rosa, hay un movimiento ciudadano muy fuerte. Y entonces son dos polos muy diferentes. Uno es el polo del autoritarismo, el otro es el polo de la democracia plural. Ese enfrentamiento va a quedar gane quien gane. Pero el lado plural, el lado democrático, yo creo que va a lograr salvar las cosas, sea que llegue a la presidencia o no su candidata. Ojalá, mi querido Roger. Enrique, te escucho con atención. ¿Cómo no? Mira, la polarización está en México, es agudísima, como lo está en otras partes del mundo. Vivimos en una época de polarización, no solo en nuestro país, sino en Estados Unidos, en Europa, en España. Pero te voy a decir, yo creo, cifro mis esperanzas en la ciudadanía mexicana consciente que no tiene vocación de guerra civil. Guerra civil virtual, que ya existe, pero el paso de una guerra civil virtual a una violencia política, bueno, se ha visto muchas veces en la historia. Por eso Abraham Lincoln dijo de manera inolvidable y profética, una casa dividida contra sí misma no puede sobrevivir. Estaba citando, por cierto, allí unas palabras del Evangelio, nada menos. La casa dividida que no puede sobrevivir. México, yo creo que hay conciencia de que es la casa de todos. Y finalmente pienso que gane quien gane, si no de inmediato, pero más temprano que tarde, Sí. Gane quien gane, incluido el caso de que gane Sheinbaum, tendrá que reconocer este peligro de polarización gravísimo y tendrá que negociar, aunque esté en contra de sus más íntimos deseos. La realidad prevalecerá y México no se partirá en dos. Entonces, la palabra clave aquí, Fernando, será reconciliación nacional. Esa es correcto. la frase que tiene que
sobrevenir más temprano que tarde. Más temprano que tarde. Reconciliación. Correcto, reconciliación. Ojalá no sea profundización, Enrique, pero estoy de acuerdo. Ha sido un placer, caballeros, como siempre, tenerlos aquí. Un lujo, por supuesto. Roger Bartra, Enrique Krause. Muchas gracias. Les mando abrazo grande. Espero verlos pronto por allá en México. Gracias. Abrazo, Roger. Abrazo, Fernando. Abrazo para ustedes también. Hago una pausa y ya regreso.